El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús, instruyendo a la multitud, les decía: ojo con los letrados. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, pero devoran los hogares de las viudas, aparentando largas oraciones. Esos recibirán una sentencia más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas, es decir, unos centavos. Llamando a sus discípulos, les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti. Tratemos nuevamente de hacer la conexión con el domingo pasado. ¿Recuerdan cuál fue el evangelio del domingo anterior? Se les olvidó. Bueno, yo sostengo que la memoria sirve para 2 cosas: para recordar y para olvidar. Ustedes están ejercitando la facultad de olvidar, tienen derecho. Pero yo les voy a recordar. Les voy a recordar que el evangelio del domingo pasado decía que un letrado se le acercó a Jesús preguntándole cuál era el mandamiento más importante de todos. ¿Ya se acordaron? ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo al final cuando el letrado le respondió con entusiasmo y lo aplaudió y todo eso? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? No estás lejos del reino de Dios. No estaba dentro, tampoco estaba lejos, te digo retirado, pero no estaba lejos, estaba cerca. ¿Qué quiso decirle Jesús con eso? Que lo que importa no es saber, lo que importa es vivir, practicar. Bueno, ahora Jesús se refiere a lo que hacen los letrados. La vez pasada quedó claro lo que ellos saben. Ahora Él muestra lo que ellos hacen. ¿Y qué es lo que hacen? Primero, dice Jesús, viven ávidos de honores, de primeros puestos, de sitios destacados, de que les hagan reconocimiento por la calle. Viven ansiosos de honores. Pero por otro lado, dice, se comen los hogares de las viudas. Aquí, por las viudas, tenemos que entender lo que significaban esos personajes en la sociedad antigua.
Las viudas eran las mujeres, las personas más excluidas de la sociedad. Tras de que eran mujeres, no tenían el respaldo de ningún hombre y entonces eran completamente indefensas. A esas personas indefensas les apuntaban los letrados y con el pretexto de ir a sus casas a hacer largas oraciones, terminaban quedándose con la casa de la viuda. Esa era la práctica de los letrados. Lo que sabían era una cosa, lo que hacían era otra. Bueno, y entonces hay algo más, y es que Jesús se sienta, dice el evangelista, enfrentado a la alcancía del templo. Ahí tenían unas alcancías, no era una sola, era toda una sala llena de alcancías. Y en las alcancías tenían unas especies de embudos metálicos, porque en todas las épocas ha habido gente que mete la mano en las alcancías del templo. Aquí en la catedral, cuando yo estuve de párroco, sucedió muchas veces. Entonces tenían unas especies de embudos. Acá eran anchos, pero a medida que descendían hacia la alcancía se iban angostando. Venían los más acaudalados y traían unas bolsas de monedas. En aquella época no había billetes. Traían unas bolsas de monedas y las iban chorreando de a poquito para que sonaran bastante. Ratatatatatatatata. Entonces se veía que echaban mucho. Y de pronto llega una pobre viuda con 2 moneditas como las de 50 de ahora, 2 moneditas minúsculas, y echó esas 2 moneditas. Jesús llamó a los discípulos que estaban en otro paseo y les dijo: esta viuda echó más que los demás, porque los demás echan lo que les sobra. Ella dio todo. ¿Recuerdan cuál era el mandamiento como Jesús lo formulaba el domingo pasado? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu vida, con todo tu ser, con todo. Eso es lo que ha hecho la viuda. La viuda representa entonces a esas personas fieles que están dispuestas a darlo todo por amor a Dios. En cambio, los letrados son los que están dispuestos a arrebatarlo todo invocando el nombre de Dios. Por eso es por lo que nosotros no debemos dejarnos deslumbrar por lo que la persona sabe, sino que debemos fijarnos en lo que la persona hace. Yo puedo cogerlos aquí y emborracharlos a ustedes citándoles textos de la Escritura, pero no se fíen de eso. Miren a ver bien qué es lo que hago, cómo me comporto, cómo trato, porque ahí es donde se ve el amor. El amor no se ve en la lengua, se ve en lo que uno hace. Entonces esto nos quiere poner en guardia contra esa explotación de la gente utilizando el nombre de Dios. O sea, despojar a la gente invocando razones religiosas. No nos dejemos meter el dedo en la boca. Y ahora, fijémonos en lo que hace Jesús. Él no nos dice: vengan acá
que yo le voy a dar un cheque en dólares a cada uno. No, Él lo que nos ofrece es su cuerpo. Y el cuerpo no es la masa física, el cuerpo es la persona entera. Que nosotros tenemos un problema que a veces algunas personas no lo captan, porque esto es viejo, que heredamos la filosofía griega y leemos la Biblia con la filosofía griega en la cabeza. Y entonces hay quienes piensan que el ser humano está formado por un alma separada de un cuerpo. Y entonces que lo que hay que salvar es el alma y el cuerpo, eso no importa. No, a Dios le importa la persona entera. Y también le importa si tú tienes hambre, si tú tienes sed, si tienes abrigo, estás desamparado. A Dios le importa todo lo tuyo y no solamente tu alma. Por eso Jesús nos ofrece su cuerpo, su persona entera. Y nos dice, así como yo me entrego por ustedes, entréguense ustedes al servicio de los demás.